¿Qué toca hoy día? Mira, corriente, voltaje, resistencia. Ya, perfecto. Profe, ¿qué son? Son magnitudes eléctricas que son importantes conocerlas, ya para continuar nuestro conocimiento acerca de los fundamentos de la electricidad. Voy a comenzar con la corriente. Profe, vas a comenzar con la más fácil. Toda la vida, señor. Tú también lo has hecho. Ya, mira acá. Corriente. Para ello, quiero hacerte recordar acá. Esto de acá es un conductor. Similar a esto. Ya es un conductor. Ahí está. ¿Qué sucede? Cuando estaba el conductor así solito, ¿hace algo? Nada. ¿Hay corriente? No hay. ¿Hay flujo de electrones? No hay. ¿Hay flujo de cargas? No. Cuando tú ya le conectas a una batería, en este caso, placa positiva, placa negativa, ahí está. En ese preciso instante aparece tu primera magnitud eléctrica, que es la corriente. En ese instante que tú ya conectas el conductor a la batería, empiezan a fluir los electrones. Ojo, eso es corriente real. Sin embargo, nosotros no trabajábamos con electrones. Trabajamos en la corriente convencional, que es el flujo de cargas positivas. Ya, repito. El conductor, cuando se conecta a batería, inmediatamente aparece un movimiento de cargas eléctricas. Como estamos trabajando en el mundo de la corriente convencional, las cargas eléctricas son positivas. Es por ello que la carga sale de la placa positiva. En este sentido. Viaja e ingresa nuevamente a través de la placa negativa. Perfecto. Eso es lo que vimos en el video anterior. Ahora, profesor, entonces, ¿qué cosa viene a ser la corriente? ¿Es el movimiento de estas cargas? Sí. Nada más que ahora vamos a cuantificarlo, vamos a medirlo. Entonces, profe, ¿cómo voy a medir? Mira, lo que vamos a medir es cuánta carga, la Q de carga, pasa por unidad de tiempo. Profe, yo me recuerdo que eso es muy similar a lo que sucede con el agua. Cuando tú quieres medir el caudal de agua que pasa en el río Mantaro, por ejemplo, ¿qué hacen? En el puente Stuart se paran y miden ya qué cantidad de agua está pasando por segundo. Ya, nuevamente, eso es caudal de agua. ¿Qué cantidad de agua pasa por segundo? Cuando hablamos de la corriente es similar. ¿Qué cantidad de carga pasa por un segundo? Tú controlas, ya pasaron 1000 partículas de carga en un segundo, ya. En este conductor pasaron 2000 partículas de carga en un segundo. ¿Te das cuenta? Que estás midiendo cantidad de carga por unidad de tiempo, que en este caso es el segundo. Ese es el concepto físico de la corriente. Ahora, profe, ¿pero cómo voy a entenderlo mejor? Observa. Esto es un conductor. Y mira cuántas partículas de carga están pasando en este primer conductor. 1, 2, 3, 4, 5. Profe, están pasando 5 partículas de carga en un segundo. ¿Has controlado? Comenzó el segundo, acabó el segundo. ¿Cuántos pasaron? 5. Entonces yo podría indicar esto. Ojo, lo estamos haciendo de manera empírica. Yo podría decir esto. Por lo tanto, aquí la corriente es 1 amperio. La corriente es 1 amperio. Profe, y yo veo un conductor, ya otro conductor, y veo que acá está pasando mayor cantidad de carga. Profe, acá habían 5, acá hay 5, 10. Profe, acá 10 partículas de carga están pasando en un segundo. Por lo tanto, profe, está pasando al doble de carga. Entonces, aquí tú lo que vas a obtener es una corriente de 2 amperios. ¿Te das cuenta? Cuanto más carga pasa, entonces el valor de la corriente aumenta. Ahora, profe, amperios.
Sí, el amperio es una unidad de medida. Su símbolo es la letra A, ampere. El ampere es la medida que nos indica la cantidad de corriente que está pasando. Es como cuando tú quieres medir la longitud, que utilizas metros, centímetros, pulgadas. Igualito, quieres medir la corriente, ¿qué vas a usar? Amperios. Ya se mide en amperios. Muy bien. Ahora vamos a entender la segunda magnitud, que es el voltaje. Para eso, tú me habías dicho que si no existe la batería, acá no hay corriente. Entonces, es necesario que exista una fuerza, una energía que haga que circule la corriente. Esa fuerza, esa energía se llama FEM, fuerza electromotriz. Es la energía que genera ese flujo de cargas. Es la energía que hace que aparezca la corriente. ¿Tú crees que esto hace que aparezca la corriente? Sí, profe. Allá. Por lo tanto, esta batería tiene una fuerza, tiene una energía para que fluya corriente. Por eso arranca tu vehículo. Porque esta le entrega una fuerza, una energía. En tu pared. Agarras, conectas tu taladro. Agarras y conectas tu licuadora. Nuevamente, este dispositivo también tiene una fuerza, una energía para que se produzca la corriente, se genere la corriente. ¿De cuánto es? Profe, en mi casa todo el sistema es 220 voltios. Voltios. La unidad de medida del voltaje es el voltio. Resumiendo, el voltaje no es otra cosa que la cantidad de fuerza, la cantidad de energía que tiene este dispositivo para generar la corriente eléctrica. El voltaje es la cantidad de energía que tiene este componente para hacer fluir la corriente eléctrica. El voltaje es la cantidad de energía, de fuerza que tiene para hacer fluir la corriente eléctrica. Profe, ¿y cómo mido eso? Multímetro. Negro negativo, rojo positivo. ¿Cuánto es la fuerza, la energía que tiene esta batería? 12.70. ¿Cuánto es? Ya le voy a colocar solamente 12 voltios. ¿Cuánto es la fuerza, la energía que tiene este tomacorriente? 220 voltios. Entonces, muchachos, el voltaje no es otra cosa ya que la cantidad de fuerza, de energía que tiene el componente para generar el flujo de cargas, para generar corriente. ¿Estamos bien? Hasta ahí ya has conocido dos magnitudes que nos interesan, magnitudes eléctricas. Por último voy a hablar de la resistencia. La resistencia. ¿Qué cosa es la resistencia? Si tú agarras cualquier libro, te metes a internet, lo que vas a encontrar es resistencia, es la oposición al flujo de corriente. ¿Ya? Es la oposición al flujo de corriente. Escúchame. Y, profe, la unidad de medida es el ohmio. Nuevamente, esto lo has visto, estoy seguro que lo has revisado en tu colegio. ¿Ya? Pero ese es el concepto de resistencia. Está bien. Es qué resistencia ofrece para que pase la corriente. Pero como tú vas a ser técnico de maquinaria pesada, técnico de mecatrónica, automotriz, técnico electrónico, vamos a entender la resistencia desde otro punto de vista.
La resistencia es el componente que aprovecha, usa la corriente eléctrica. Observa, cuando yo tengo acá una batería, placa positiva, negativa, cerró circuito, se enciende la bombilla. No te olvides que la bombilla internamente tiene una resistencia. Realmente los cables van a pasar por esa resistencia. Entonces, yo digo, a ver, acá va a fluir corriente. ¿Por qué? Porque ya existe una fuerza electromotriz que lo va a brindar la batería. ¿Y cuánto es su voltaje de la batería? 12 voltios. Ya. Entonces, ¿qué va a suceder? Esta resistencia del foquito le va a decir, oye, corriente, necesito energía luminosa, necesito iluminar este cuarto. Entonces, yo voy a aprovechar tu corriente para iluminar. ¿Te das cuenta? Entonces, la corriente está siendo aprovechada, absorbida por este componente. Esta acción, ¿qué va a pensar la corriente? La corriente va a decir, ahí va a ir feliz y contento hasta el otro borne, sin embargo, ahora tú me estás poniendo una traba, una resistencia. Ya no voy a poder fluir libremente. Es por eso que se le llama resistencia. ¿Qué sucede cuando tú vas a tener, por ejemplo, ya no un foquito? Ahora vas a tener dos foquitos. Ahí está. Ahora tú tienes dos foquitos. Esto es tu placa positiva y negativa y 12 voltios. Y tu corriente va a fluir por ahí. Pregunta, ¿habrá más resistencia? Claro que sí, porque la corriente ahora va a ser aprovechada por dos focos. Por lo tanto, se le va a presentar dos resistencias a la corriente. Ahora, acá hay algo interesante. Profe, ¿y qué va a pasar cuando ahora aparecen dos foquitos? Nosotros dijimos que la resistencia se mide en ohmios. Acá tengo 2 ohmios. Y por acá, como son dos foquitos, ahora voy a tener 2 ohmios. Y por acá otros 2 ohmios. En el primer caso, ya yo voy a tener una batería de 12 voltios y una resistencia de 2 ohms. En el segundo caso, voy a tener la misma batería de 12 voltios, pero mis resistencias ahora van a ser de 4 ohmios, porque tengo 2. Ahí, muchachos, señores, entramos nosotros a esto que es recontra importante y que nos va a servir a lo largo de todo el curso para entender todos los fenómenos, y que es la ley de Ohm. La ley de Ohm no es otra cosa que... ¿Qué cosa? BIR. BIR, profe, sí, BIR. Aquí está, BIR. Voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿Cómo funciona? Funciona así. En el primer caso, tú tienes 12 voltios. Tu corriente no la conoces. Sin embargo, tu resistencia son 2 ohmios. En el segundo caso, lo que tienes es igual. Una batería de 12 voltios. Tu corriente no la conoces. Pero tu resistencia ya no es 2, ahora es 4. Ahora, yo, a través de la ley de Ohm, mira lo que voy a averiguar. En el primer caso, lo único que va a suceder acá es que esto va a pasar a dividir, por lo tanto, 12 entre 2, la corriente va a ser igual, en este caso, a 6 amperios. En el segundo caso, este 4 va a pasar a dividir. El 12 entre 4 me va a dar una corriente de 3 amperios. O sea, profe, en el primer caso fluyen 6 amperios, sí. En el segundo caso, profe, 3 amperios. Ahora, y con esto termino, señores, la ley de Ohm es muy importante. Cuando yo te pregunte, ¿y qué pasa si ahora le coloco 2 baterías de 12? ¿Y qué pasa si le coloco ahora un foco que tenga mayor resistencia? Entonces, todos esos casos va a hacer que varíe la corriente. Posiblemente, si esa corriente va a ser muy alta, muy baja. Entonces, todos esos comportamientos lo vamos a entender mejor con la ley
de ohm. Y con esto terminamos, muchachos. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense.